Okay, we move on to the fifth commandment. Ok, vamos a continuar el quinto mandamiento. ¿Alguien ha estado usando el quinto mandamiento? Marco did. Es el honrar del que habla el mandamiento, obedecer, pero quejarse, blasfemar o molestarse cuando se nos ordena algo. Esa es la primera. The first question he asked is if this commandment allows that we complain and make insult or our parents. And the second question is if this commandment allows that we, or condemns, that we put against each other different authorities. Like for example, if I, in a home, if I like the son, I'm more like in the camp of my father, okay? Or with my mother, and we are against my father, okay? Along with my mother. So when Paul says that the wife should respect her husband in the Lord, means as if he were the Lord himself. Cuando Pablo dice que las mujeres deben respetar a sus maridos como al Señor, está diciendo es que lo deben respetar como si fuera el Señor mismo. Yeah. So, and just a side comment on the second question. The second question is if you would ever take sides with one side against the other side. In the home, that should never even be a possibility because the husband and the wife should never disagree in front of the children. And the wife should always be submissive to her husband, and if she wants to discuss it with her husband at a different time. En la casa tampoco debería ocurrir una situación como la que el hijo se una a la madre y ambos se pongan en contra del padre y se divida el hogar. Eso no debe ser una posibilidad y es algo que también prohíbe este mandamiento. One thing we could discuss would be very relevant today, right? Would be the generals who are in the Venezuelan army. Algo que podríamos discutir hoy, que es muy relevante, es acerca, por ejemplo, los militares en el ejército venezolano And the soldiers who are under the generals. y los soldados que están bajo los generales. When is it right to have a rebellion against the government? ¿Cuándo está bien o cuándo es correcto rebelarse contra el gobierno? And we have to think that through very carefully. Y debemos pensar en eso cuidadosamente. So we'll come back to that. Así que bueno, más adelante vamos a volver a ese tema. Okay, so we're going to have to read the commandment and the commentary from the Westminster. Ok, vamos a leer el catecismo de Westminster sobre el quinto mandamiento. Dice así, pregunta 123. El quinto mandamiento es, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Pregunta 124. ¿Qué se quiere dar a entender por padre y madre en el quinto mandamiento? Por padre y madre, en el quinto mandamiento se quiere significar no solo los padres naturales, sino todos los superiores, tanto en edad como en aptitudes, y con especialidad aquellos que por las ordenanzas de Dios están sobre nosotros en un lugar de autoridad, ya sea en la familia, en la iglesia o en la sociedad. Pregunta 125. ¿Por qué son llamados padre y madre los superiores? Los superiores son llamados padre y madre porque se les enseñan sus deberes para con los inferiores, como a padres naturales, que expresen su amor y ternura hacia ellos, conforme a sus varias relaciones, y a los inferiores les enseña a obrar con las más buena voluntad y alegría en el cumplimiento de sus deberes para con sus superiores, como lo hicieran con sus padres. ¿Hasta dónde llega la extensión del quinto mandamiento? La extensión general del quinto mandamiento alcanza el cumplimiento de todos aquellos deberes que tenemos los unos para con los otros en nuestras diversas relaciones, como superiores, inferiores o iguales. ¿Cuál es la honra que los inferiores deben a los superiores? La honra que los inferiores deben a los superiores es toda la debida reverencia en corazón, palabra, aporte, oración y gratitud para ellos, la imitación de sus virtudes y gracias, la obediencia voluntaria a sus mandatos y consejos lícitos,
la debida sumisión a sus correcciones, la fidelidad de ellos, la defensa y sostén de sus personas y autoridad, conforme a sus varios rangos y a la naturaleza de sus puestos, sobrellevando sus debilidades y ocultándolas con amor. All right, the fifth commandment, why is the fifth commandment the first commandment of the second part on love your neighbor as yourself? Ahora, ¿por qué es ese quinto mandamiento el primer mandamiento de la segunda parte de la ley que trata sobre amar al prójimo? Porque Es la conexión entre nuestros deberes para con Dios o con la religión, para con nuestros deberes con la sociedad. O sea, la familia es la que hace esa conexión. Because family is the one who makes the connection with the society. Correct. Correcto. And your father and mother are your first neighbors. Y sus padres son sus primeros vecinos. And they're the ones who are going to train you how to relate to all your neighbors. Y ellos son los que los van a entrenar a cómo, o les van a enseñar a cómo relacionarse con todos sus demás vecinos. And it's very important that you have both a father and a mother. Y es muy importante que tengan tanto un padre como una madre. So you learn what it means to be a male and you learn what it means to be a female. Y así pueden aprender cómo es ser un varón y cómo es ser una mujer. You're going to relate to males and females all your life, and you have a perfect model, or a good model, hopefully, in your parents. Si tienen un buen modelo en sus padres, van a saber cómo relacionarse al resto de su vida, tanto con hombres como con mujeres. And you're also going to learn how a man should relate to a woman by watching your father and mother. Y también van a aprender cómo un hombre debería relacionarse con una mujer al ver la relación de su padre con su madre. Now, what's the main thing that, in one word, that the fifth commandment is about? One word, what is the whole fifth commandment about? Ahora, en una palabra, ¿cómo se podría decir de qué trata el quinto mandamiento? En una palabra, ¿cómo podría definirse el quinto mandamiento? orden establecido por Dios. Authority. Authority. Autoridad, esa es la palabra. And who is the greatest authority? ¿Y quién es la mayor autoridad? God. Dios. And who is God to the little baby? ¿Y quién es Dios para un bebé? His parents. Sus padres. He can't even think about God yet. El bebé aún ni siquiera puede pensar en Dios. So how his parents use authority with him is how he will learn to think about God. Así que el modo en que sus padres se relacionan con él y el modo en que ejercen autoridad es como ese bebé va a pensar luego sobre Dios. If he never learns how to honor his parents, he will never learn how to honor God. Si él nunca aprende a honrar a sus padres, nunca aprenderá a honrar a Dios. Now this is a double deal, because if the father doesn't represent God correctly, he's damaging the child. Ahora, esto es una espada de doble filo, porque si el padre no es un buen padre, entonces no está representando bien a Dios y está afectando al niño. So this commandment is given to the children, but it's also given to the parents. Así que este mandamiento se les da a los niños, pero también se les da a los padres. I worked in a behavioral health ward of teenagers and young adults in a mental hospital. Yo trabajé en un hospital mental o una casa de cuidado para adolescentes y adultos. And I thought I would give them a little test and see if my theory was right. Y yo hice una pequeña prueba para ver si mi teoría era correcta. So I asked them all to write a page about their relationship with their father. Así que les di un papel para que escribieran allí y hablaran sobre la relación con sus padres. And then 2 weeks later, by the time they had forgotten about that, I asked them to write a page about their relationship to God. Y 2 semanas después, cuando ellos ya se hubiesen olvidado de esto, les di otro papel donde tenían que escribir acerca de su relación con Dios. And the letters were almost identical. Y las cartas eran casi idénticas. If they had a terrible relationship with their father, they had a terrible relationship with God.
Si ellos tuvieron una relación terrible con su padre, también tenían una relación terrible con Dios. And if they had had a good relationship with their father, they had a warmer relationship with God. Y si tuvieron una buena relación con su padre, tenían una buena relación con Dios. The most common trait of all the prisoners who are in the jail in America is a bad relationship with their father or no relationship with their father. Una característica común de todos los prisioneros, o de la mayoría de los prisioneros en los Estados Unidos, es una mala relación con su padre o ninguna relación con un padre. So this is a plea with you to be a very good Christian husband and father. Así que esta es una exhortación a ustedes a que sean buenos padres y esposos cristianos. That's why Paul says that one of the qualifications for an elder is that he must have his own home in good order. Esa es la razón por la que Pablo dice que un anciano de la iglesia debe manejar bien su casa. If you can't take care of your own home, then you shouldn't have any other responsibilities. Si usted no tiene cuidado de su propia casa, entonces no debería tener ninguna otra responsabilidad. Your responsibilities grow out of one area, and if you do good, then you get responsibilities in a greater area. Sus responsabilidades siempre comienzan en un área más pequeña y si ustedes son responsables, esas responsabilidades van a crecer en un área mayor. And if you as ministers do not have your own home in order, you have no right to try to put God's house in order. Y si ustedes como ministros no tienen su hogar en orden, no tienen el derecho de poner la casa de Dios en orden. And you're going to be able to teach your churches a great deal from them simply looking at your family. Y su iglesia va a mirar a su familia y va a aprender del ejemplo que usted dé. I wouldn't send my sick children to a doctor's who all of his kids are sick. Yo no enviaría a mi hijo enfermo a un doctor que tiene a todos sus hijos enfermos. And I wouldn't go get marriage counseling from a man who's been divorced 3 times. Y no buscaría consejería matrimonial en un hombre que se ha divorciado 3 veces. All right. So the 5th commandment is foundational for all of society. Entonces el quinto mandamiento es fundamental para toda la sociedad. What you learn about responsibility and authority from your father is going to be extended to all the rest of those who have responsibility and authority in the structure of life. La autoridad que aprenda y la responsabilidad que aprenda de sus padres se va a extender al respeto que tendrán a todas las otras estructuras que tengan responsabilidad y autoridad en sus vidas. Miren todas las descripciones de lo que significa honrar en la pregunta 127 del Catecismo Mayor de Westminster. Dice que la honra que los inferiores deben a los superiores es toda la debida reverencia en corazón, palabra, porte, oración y gratitud para ellos, la imitación de sus virtudes y gracias, la obediencia voluntaria a sus mandatos y consejos lícitos, la debida sumisión a sus correcciones, la fidelidad a ellos, la defensa y sostén de sus personas de autoridad conforme a sus varios rangos y a la naturaleza de sus puestos, sobrellevando sus debilidades y ocultándolas con amor. That's a very big definition of honor. Esa es una definición muy amplia de honor It goes way beyond just external obedience. y va más allá de la simple obediencia externa. We said a good work has to come with the right motive and goal as well as the right action. Si digamos que una buena obra debe tener la motivación correcta, la acción correcta y el objetivo correcto. So you haven't honored your parents if you don't love them from the heart, love them as they are gifts to you from the Lord and to the glory of the Lord, and kept their commandments externally. Así que ustedes no pueden honrar a sus padres si no los aman sinceramente desde su corazón, si no los aman para la gloria de Dios y si no guardan todas las órdenes externas que ellos les den. And you haven't taught your children to obey
when they just do externally what you say. Y sus hijos no están obedeciendo cuando simplemente hacen externamente lo que usted les dice. We're not after external obedience. No estamos buscando la obediencia externa. We're after shaping the heart. Estamos buscando moldear el corazón. And when you discipline, you don't discipline for the external action, you discipline for the attitude of the heart. Y cuando usted disciplina a su hijo, no lo disciplina por la acción externa, sino por la actitud de su corazón. You can never discipline without communication. Nunca puede disciplinar sin comunicación. Before you ever discipline your child with your hand or a rod or a stick or anything, or if you're going to spank them, you first have to talk to their heart. Antes de castigar a su hijo con, ya sea que lo vaya a darle una nalgada, primero tiene que hablarle a él, a su corazón. You have to understand what the motive was for their disobedience. Primero tiene que entender cuál era el motivo de su desobediencia. And your goal is to change that motive and that goal much more than to change the external obedience. Y el objetivo es cambiar sus motivaciones y sus objetivos, más que la obediencia externa. Because we're talking about love that has to come from the heart instead of just external obedience. Porque estamos hablando de un amor que debe venir del corazón y no simplemente de la obediencia externa. Love is the fulfillment of all of the law. Dice que la ley es el cumplimiento perdón, el amor es el cumplimiento de toda la ley. This is the problem with the Pharisees. Y ese era el problema de los fariseos. This is why Jesus had so much conflict and condemnation for the Pharisees. Esta es la razón por la cual Jesús era tan conflictivo y condenaba a los fariseos. Because all they were worried about was the external. Porque a ellos solo les preocupaba lo externo. But we are interested in shepherding and shaping the heart. Pero nosotros estamos interesados es en pastorear y moldear el corazón. And we haven't obeyed God's law until our hearts have obeyed God's law. Y no hemos obedecido la ley de Dios hasta que nuestros corazones obedezcan la ley de Dios. Now, think about the commandment again Ahora piensen nuevamente en el mandamiento and look at the promise of the commandment. y observen la promesa del mandamiento. This is the first and the only commandment with a promise added. Ese es el primer y único mandamiento que tiene una promesa. And the promise, even though it's in the Old Testament, still has a promise and a meaning. Y aunque esta promesa pertenece o está en el Antiguo Testamento, aún hoy tiene un significado. In the Old Testament probably did mean literally long life and a happy life in this world. En el Antiguo Testamento probablemente significaba tener una vida buena y feliz en esta tierra. Because the Mosaic covenant was all about establishing God's kingdom in this world. Porque el pacto mosaico se trataba era de establecer el reino de Dios en esta tierra. But we are about establishing a heavenly kingdom. Pero nosotros vamos a establecer un reino celestial. But if we want to be happy in this life right now, the only way is to learn the proper attitude towards authority. Pero si queremos ser felices en esta vida, debemos aprender cómo debemos comportarnos con la autoridad. What is the greatest problem with the human heart? ¿Cuál es el mayor problema del corazón humano? It's that I want to rule my own life. Es que dice que quiere gobernar su propia vida. By Adam's sin, I was born a rebel. En Adán todos nacimos pecadores. So one of the hardest lessons I have to learn is to submit to authority. Perdón, en Adán todos nacimos rebeldes. Y así que algo que debemos aprender es a sujetarnos a la autoridad. When Paul talks about how the gospel changes people's lives in his letters, Cuando Pablo habla acerca de cómo el Evangelio cambia las vidas de las personas,
he usually talks about how it changes a marriage relationship and then a parent-child relationship. Usualmente cuando él habla de ese cambio, habla de cómo el Evangelio cambia un matrimonio o una relación parental. So he is following the same order as the Ten Commandments. Así que él está siguiendo es el mismo orden de los 10 mandamientos. He's saying when you become a Christian, it starts in your marriage and in your home. Él dice, cuando usted se convierte en un cristiano, esta conversión empieza en su matrimonio y su hogar. And then it spreads to all of life. Y entonces se extiende a toda la vida. So this is such a foundational commandment. Así que bueno, este es un mandamiento fundamental. And one thing you should do in every church that you ever serve Y algo que deben hacer en cualquier iglesia en la que sirvan is make sure you have marriage training and then parenting training. es asegurarse de que tengan entrenamiento para los matrimonios y para los padres. You have to take training, I take it, to learn how to drive a car and get a driver's license. Para poder manejar y tener una licencia de conducir, primero deben entrenar y aprender cómo manejar. And you ought to have Christian training before you get a marriage license. Y para poder casarse y tener una licencia de casamiento, primero deben capacitarse cómo es vivir un matrimonio. And the church should train you before you decide to have a child. Y cuando la iglesia ya te haya capacitado, entonces decides tener un hijo. Because you don't have very many good models, certainly not in the media. Porque según seguridad, en los medios de comunicación no tienen buenos ejemplos. And these are two of the most important jobs you will ever have in your life. Y estos, el matrimonio y el ser padres, son los dos trabajos más importantes que tendrán en su vida. Being a husband and being a father. Ser un esposo y ser un padre. The day I got married and I was taking my wife and walking out of the church, El día que yo me casé y estaba saliendo con mi esposa de la iglesia, the first person that I met at the end of the aisle after I'd been married la primera persona que vi al salir del pasillo de la iglesia was my father. fue a mi padre. And he looked me in the eye and he said, "You just remember that this woman comes first in your life. After God, then her first." Y mi padre me miró a los ojos y me dijo, recuerda siempre que después de Dios, esta mujer es lo primero en tu vida. And then your children, Y luego tus hijos, and then your church. y luego tu iglesia. Your church is going to demand all your time, La iglesia te va a demandar mucho tiempo, but you will do your church no favor if you do not first spend your time with your wife and your children. pero no vas a ayudar en nada a tu iglesia si primero no dedicas tiempo a tu esposa y tus hijos. And that has been a great blessing to me and our family. Y eso ha sido una gran bendición para mi familia. And I learned that from my father. Y yo aprendí esto de mi padre. My father and mother raised 9 children, Mis padres criaron 9 hijos. and every one of us is now married and has children. Y cada uno de nosotros estamos casados y tenemos hijos. My father's been dead for 30 years. Mi padre ya ha estado muerto por 30 años. My mother is 92 years old. Mi mamá tiene 92 años. On her 90th birthday, all the children, grandchildren, and great-children and their spouses all came home to celebrate her 90th birthday. Cuando mi mamá cumplió 90 años, todos sus hijos, sus nietos y los hijos de sus nietos fueron al cumpleaños a celebrar con ella. It's 130 people. Así que eran más de 130 personas. And on any given Sunday, I know they are all in church. Y todos ellos un domingo están en la iglesia. And that's because we had a godly father and mother. Y eso solo se debe a que tuvimos un padre y una madre piadosos. When I first began in my ministry, my older brother, lived about 100 miles from me. Cuando yo comencé el ministerio, uno de mis hermanos vivía a 100 millas de mi casa. And we both had 2 small children. Y ambos teníamos 2 hijos pequeños.
He was a doctor of engineering. Él era un ingeniero. And he said to me, how do I father these kids? Él me dijo, ¿cómo yo puedo criar a estos niños? Because he had a couple children who were a little bit stubborn. Porque él tenía un par de, estos dos hijos de él eran un poco tercos. And I said, why do you ask? Do what your father did. He was a good example. Y yo le dije, ¿por qué me preguntas? Haz lo que nuestro padre hizo, él es un buen ejemplo. And then I said, and here, read this book and it'll help too. Y luego le dije, mira, toma este libro que te va a ayudar. So if I was to recommend one book to you, I would recommend Shepherding the Child's Heart. Así que si yo les recomendaría un libro sobre paternidad, les recomendaría este libro, Pastoreando el corazón de sus hijos. I think it's written by Paul Tripp. Creo que ese libro fue escrito por Paul Tripp. And it is in Spanish. ¿Está en español? Yeah. Yes. It's an excellent book on raising children. Es un libro excelente en cuanto a criar hijos. In the beginning of that book, one thing that it begins right away with is if you are a parent, you have authority. En el comienzo de este libro, una de las primeras cosas que dice es que si usted es un padre, usted tiene autoridad. There's too many parents who want to be friends with their children or buddies. Hay muchos padres que lo que quieren ser es amigos de sus hijos. You are your child's God until they're old enough to know better. Ustedes como padres son como un Dios para ellos hasta que ellos crezcan. They're totally dependent upon you for the first years of their life. Por los primeros años de su vida, ellos dependen totalmente de usted. Just like we're totally dependent upon God. Así como nosotros dependemos totalmente de Dios. So the way you behave is the way they will begin to think about all authority. Así que el modo en que usted se comporta es el modo en que ellos van a pensar de la autoridad. So you need to be as authority as God and as responsible as God. Así que usted debe ser una autoridad como Dios y debe ser tan responsable como Dios. As dependable as God and as tender-hearted as God. Y debe ser tan compasivo como Dios. You can never be too strict if it's in love. Nunca debe ser muy estricto. But if you think you love too much, you might be permissive. Pero tampoco debe ser muy permisivo. And if you're too strict, you'll cause your children to be angry. Porque si es por un lado, si es muy estricto, va a causar que sus hijos se enojen. And if you tell them to do what you say but not what you do, you'll raise a hypocrite. Y si les dicen que hagan si les dicen que hagan lo que dicen y no lo que ustedes hacen, entonces van a criar un hipócrita. All of that is part of this commandment. Y todo esto está dentro de este quinto mandamiento. And all we've talked about yet is the first order of authority, Y todo lo que estamos hablando acá es del primer orden de la autoridad, the home. el hogar. Then we can extend this to the school Luego podemos extender esto a la escuela and to the church y a la iglesia and to the state. y al estado. Each one of those levels is a level of authority under God. Cada uno de esos niveles son un nivel de autoridad bajo Dios. And we have to treat all authority because it's been instituted by God. Y todos debemos respetar a la autoridad porque ha sido instituida por Dios. That's what it says in Romans 14. Eso es lo que dice en Romanos 13. When children become adults, do you When- still have to honor your parents? Cuando los niños se vuelven adultos, aún tienen que honrar a sus padres. You still have to honor them, but there's also this verse in Scripture. A man shall leave his father and mother and shall cleave to his wife, and the two shall become one flesh. Aún deben, como adultos, honrar a sus padres. Pero también hay un texto en la Escritura que dice que el hombre dejará a su padre y su madre, se unirá a su mujer y
y los dos serán uno. So sometime in your late teens or early 20s, you have become an independent adult. Así que en algún momento, en sus últimos años de adolescencia o cuando ya están empezando sus 20, deben convertirse en independientes. So you still honor your parents, but they no longer can command you what to do. Así que ustedes siguen honrando a sus padres, pero ellos ya no pueden ordenarles qué hacer. Because now you are setting up a new home, Porque ahora ustedes van a establecer un nuevo hogar, a new unit of society. una nueva unidad de la sociedad. And now you do not always talk things over with your father and mother. You talk them over first with your wife. Y ahora usted no va a ir a hablar primero sus asuntos con sus padres, sino que va a hablar y consultar primero con su esposa. Then you can still go to your parents for advice, but you always include your spouse. Y sí, pueden ir a pedir consejo a sus padres, pero deben incluir siempre y en primer lugar a su esposa. You honor your parents until they die. Y deben honrar a sus padres hasta que mueran. And that's why you're responsible to take care of them if they are in need. Y esa es la razón por la que ustedes son responsables de tener cuidado de ellos si tienen necesidades. Paul says if you don't take care of your own parents, you're worse than a pagan. Pablo dice que el que no se ocupa de los suyos es peor que un incrédulo. And the only widows that were taken care of by the church were the widows without any Christian children. Y las únicas viudas que en la iglesia primitiva eran cuidadas por la iglesia eran las viudas que no tenían hijos. It also in the Bible implies that the parents will lay up some inheritance for their children if they're able. También en la Biblia está implícito que los padres deben dejar alguna herencia a sus hijos, si esto es posible. I gave my inheritance to my children when they got married. Yo le di parte de mi herencia a mis hijos cuando se casaron. They all had a free college education. Esta herencia es que todos tuvieron una educación universitaria paga por mí. And when they were little, I began to put a certain amount of money in a bank account for each one of them every month. Y desde pequeños, desde que tenían 10 años, yo siempre ponía en sus cuentas bancarias algo de dinero. When they got married, I gave that to them and they could make the down payment on their first house. Y ese dinero se fue acumulando desde que ellos tenían 10 años y cuando llegaron a la edad de matrimonio y se casaron, usaron ese dinero para comprar su primera casa. We were able to do that because God blessed us. Yo pude hacer eso porque Dios me bendijo. And I told them, when I die, I'm going to give all my money to the church and to missions. Y yo les dije, cuando muera voy a dar todo mi dinero a la iglesia y a las misiones. You already have your inheritance. Ya yo les di mi herencia. Now you're on your own. Así que ahora están por sí mismos. But I did say, if I run out of money, I said to them, if I run out of money, Pero yo les digo, pero si yo me quedo sin dinero, remember I always gave you the best as a child. recuerden que siempre les di lo mejor como niños. So I expect nothing less if I need it. Así que no espero menos de ustedes si estoy en necesidad. You have no guarantee that your children will become Christians. Ahora, ustedes no tienen garantías de que sus hijos se van a volver cristianos. You do the best and you pray a lot and you leave the rest to God. Usted hace lo mejor, ora a Dios y deja el resto a Él. There's no greater gift besides your salvation than to have Christian children. No hay un don mejor, además de la salvación, que el tener, o un regalo mejor, además de la salvación, que tener hijos cristianos. And have your Christian children marry a good spouse. Y que tus hijos cristianos se casen con una buena esposa. And have those young couples raise Christian children. Y que luego esa pareja cristiana críe a sus hijos como cristianos. This was God's original plan to fill the earth with godly persons. Y ese era el plan original de Dios,
de llenar la tierra con personas piadosas. But there's always going to be Ishmaels and Esau's. Pero siempre va a haber un Isaac y un Ismael. And then you're going to need a lot of patience and godly wisdom and prayer. Y van a necesitar mucha paciencia y sabiduría y oración. And when you do evangelism and children come to know the Lord and have unbelieving parents, then you need a lot of wisdom. Y cuando hay un caso de que hijos que sean de padres incrédulos vengan al Evangelio, entonces usted debe tener mucha sabiduría para tratar con ellos. Children of Christian children of unbelieving parents still have to honor their parents. Las personas cristianas que tienen padres incrédulos aún deben seguir honrándolos. Just like one believing spouse who's married to a non-Christian must still honor the other spouse. Del mismo modo, en como un cónyuge que cristiano debe seguir honrando a su pareja que no es cristiana. When are you allowed to disobey your parents? ¿Cuándo se les permite desobedecer a sus padres? When you become old enough, and we don't know exactly how old that is, to know that this is against God, then we have to say to our parents, I have to obey God and not you. Solo pueden desobedecerlos cuando ya sean lo suficientemente grandes y ellos les ordenen hacer algo que está en contra de Dios. Ahí les dirían, no, aquí debo obedecer a Dios antes que a ti. The only time you can disobey your parents or any other authority is when they ask you to do something that is sin. La única situación en la que pueden desobedecer a sus padres o a cualquier autoridad es cuando ellos les piden que pequen. In the catechism here it said, I even put up with their sinful failings. En el catecismo dice que debemos obedecer a nuestros padres incluso si ellos fallan. As long as they're not asking you to sin. En tanto ellos no les estén pidiendo que pequen con ellos. It doesn't mean that at that point you can't make an appeal to them. Eso no significa que en algún momento usted no pueda exhortarlos. If they ask you to do something that you disagree with, you may very kindly and humbly make an appeal. Si ellos les piden hacer algo y ustedes están en desacuerdo, entonces usted de forma amable los exhorta. You're not allowed to talk back and be disrespectful. No está permitido que les respondan y sean irrespetuosos. But you can make an appeal to their reason or their good sense, or if they're Christians, to their understanding of the Bible, and ask them why they're asking you to do this. Pero si van a exhortarlos, pueden exhortarlos apelando a su conciencia o a su razón si no son cristianos, y si son cristianos, apelando a la Biblia. Pero esto lo hacen de una buena forma. And you learn that principle in your home. Y este principio lo aprenden en su hogar. And then you apply that principle also to the school teacher, the policeman, the president of the country. Perdón, este principio lo aplican a su hogar, a la escuela y hasta al presidente de la nación. You may not rebel, but there are proper ways to try to change what is wrong. Hay modos apropiados de tratar de cambiar lo que está mal. Okay, did you have a question? En mi caso, mi mamá es creyente y mi papá no es creyente. Cuando decidí, bueno, cuando se presentó la oportunidad de ver si venía al seminario o no, lógicamente yo tenía que pedir permiso a mis papás. Mi mamá dijo que sí, pero mi papá en un principio dijo que no. Él no es creyente. Luego de un tiempo, a principio de este año, le volví a preguntar a mi papá y él dijo, haz lo que quieras, en un sentido de, sí, de que él pensaba que yo no iba a venir porque él me dijo eso. ¿Qué pasa en ese caso? Well,
his personal experience with his parents. His mom is a believer, his father is an unbeliever, and when he was deciding to come here to the seminary, his father opposed, and his mother was okay. So he asked his father again a couple of weeks before coming here, and his father said, do whatever you want, okay? And his father thought that because he told him that in that way, he was not going to come, but he came. So at the end, he disobeyed his father. What about that? Right. Was it okay or? No. How old is he? ¿Qué edad tienes tú? ¿Cuánto? 18. Okay, Okay, is 18 considered an adult in Colombia? Yes. All yes. right, then you were free to do it on 2 counts. Okay, no. The first count is he actually did say you can do as you please, and the other count is you would have went anyway because if you heard God's call that you're supposed to be a minister and you need to go to school, then you have to tell him, sorry, Dad, I'm now adult. I have to do what my Father in heaven tells me to do. Ahora, tú eres ya mayor de edad y para esto sí tenías 2 razones. En primer lugar, que Él te dijo que lo hicieras, aunque no haya sido de la mejor forma. Y en segundo lugar es que si tienes el llamado de tu Padre Celestial para venir aquí y prepararte, entonces debes obedecer a tu Padre Celestial. 18 seems to be a similar age in the United States. At 18, you are considered adult, and you no longer are under your parents' authority as far as the state is concerned. En los Estados Unidos es similar. Ya a los 18 años se considera la persona adulta y en lo que concierne al Estado y a la ley, ya esta persona no está bajo la autoridad de sus padres. So I think we would have to use some wisdom if different countries have different rules. Así que bueno, en el caso de otros países que tengan reglas diferentes, creo que debemos es usar la sabiduría. At what age you become considered an adult? In Jewish times, in the Bible times, a young man became an adult at bar mitzvah, which is 12 years old. En el tiempo, en la cultura judía, un joven se convertía en un adulto cuando cumplía los 12 años. And people became married already at 14 years of age. Y ya a los 14 años las personas se casaban. In my age, you were an adult when you were 18, and you would get married sometime between 18 and 24. En mi época, ya a los 18 se consideraba a las personas adultas y normalmente las personas se casaban entre los 18 y 24 años. But now with all these spoiled children that we have today, some children don't grow up until they're 30. Pero ahora, con todos estos niños arruinados que tenemos hoy, muchos niños no crecen hasta que tienen 30. We used to call it delayed adolescence. Esto usualmente lo llamamos como una adolescencia atrasada. But now we have to call it delayed 20-year-olds. It used to be delayed teenagers, now it's delayed people who are 20s. Antes solíamos decir que bueno, eran personas atrasadas en su adolescencia, pero ahora debemos decir que son personas atrasadas incluso en su época de los 20s. That must be because the parents are doing such a terrible job that they're not raising adults. Y esto se debe a que los padres están haciendo un trabajo terrible y no están criando y haciendo adultos. Or I could be nice and say, our world is a little more complex. O bueno, también podría ser más amable y decir que hoy nuestro mundo es más complejo. But we do have a big problem today in the world with children not growing up and becoming adults. Pero la realidad es que tenemos un problema grave hoy en el mundo, que los niños no crecen y no se convierten en adultos. So, whenever we have a case
that doesn't seem to fit the rule, Ok, que en cualquier situación en la que tengamos un caso que no parezca encajar dentro de las reglas, we might have to have an exception to the rule. puede ser que tengamos que hacer una excepción a la regla. But the exception never breaks the rule. Pero la excepción nunca rompe la regla. The situation must be taken into consideration. Esta situación debe ser considerada. So, the son has done everything he can to connect with the father. Ahora, en ese caso, el hijo ya ha intentado y ha hecho en lo que está en sus posibilidades para comunicarse con su padre. The father deserted the son as a child. Now the child has become an adult, and the father doesn't want to do with the son yet. Y en ese caso, el padre abandonó al hijo, el hijo ya se convirtió en un adulto, intentaron de nuevo acercarse, pero no lo lograron. So the son uses his wisdom to think, how much is it worth, how much effort is it worth to keep trying to connect with my father? Así que el hijo debe usar su sabiduría y preguntarse, ¿cuánto esfuerzo es necesario para seguir comunicándome con mi padre? He was raised like an orphan. En realidad fue criado como un huérfano. If he was raised in the church, hopefully he has many fathers. Pero si fue criado en la iglesia, posiblemente y con esperanza haya tenido muchos padres. And those fathers have become more important to him than his own father. Y esos padres quizás se hayan convertido más importante para él que su propio padre biológico. Remember, blood, people say that blood is thicker than water. Is that something they say? Meaning family is more important than everything? Then water? Okay. Just say, family is not more important than everything. Just say that. Usualmente la gente dice que la familia es lo más importante. When we become Christians, we have a new family. Pero cuando nos convertimos en cristianos, tenemos una nueva familia. Jesus said from the cross to Mary, "Behold your son." Jesús dijo en la cruz a María, he aquí tu hijo. And Mary had other sons because Jesus had brothers. Y María tenía otros hijos porque Jesús tenía hermanos. But Mary was closer to John the Apostle than to Jesus' brothers who did not believe in Jesus at that time. Pero María era más cercana a Juan que a los hermanos de Jesús. So the church must take in all those who don't have Christian mothers or Christian fathers, and the women and the men in the church must act like these to these other children who God has brought into the family of God. Y los hombres y las mujeres de la iglesia deben acoger a los niños que no tienen padres y madres cristianos como sus hijos e incluirlos como parte de la familia de Dios. I think we also have a problem in this age in which we live in with looking for your natural parents. Y creo que también hay un problema en esta época en la que vivimos, que es buscar a tus padres naturales. At some point in history, we introduced the concept of adoption. En algún momento de la historia introducimos el concepto de la adopción. And somehow a lot of adopted children at a certain age have this huge compulsion to find their, quote, biological parents. Y usualmente estos hijos adoptivos en algún momento en su adultez tienen esta compulsión de buscar a sus padres biológicos. I think there's a problem with their identity. Y yo creo que hay un problema con su identidad. Their identity is first, they are a Christian. Su identidad debe ser primero que son cristianos, They are part of the family of God. que son parte de la familia de Dios. Sure, it's helpful to know about your biological parents. Por supuesto, es bueno saber acerca de tus padres biológicos. It's helpful to know their medical history. Es bueno saber su historia médica. It's helpful to know some of the genetic
characteristics of your parents. Es bueno saber algunas de las características genéticas de tus padres. But as far as your heart and soul and mind, they have been developed by other environment and not that biological parent. Pero en lo que respecta a tu corazón y a tu mente, estos fueron desarrollados por otras personas y no por tus padres biológicos. And we ought not to put too much importance in a connection with that biological parent who has been gone for 18 years. Y no debemos darle, por tanto, mucha importancia a una conexión biológica con una persona que no ha estado por 18 años. It's just like Paul says in marriage. If one partner deserts the other partner is free to get remarried. Es como lo que dice Pablo en la carta a los Corintios, que si un cónyuge quiere dejar al otro, en este caso el incrédulo, quiere dejar al creyente, el increyente es libre de irse. If mothers or fathers desert their children, they in a sense have lost any right to be called their parents. Si un padre o una madre abandona a su hijo, en un sentido ha perdido todo el derecho de ser llamado padre o madre. And it's only out of common sense, mercy, and maybe wisdom that you would make any kind of a reconnection. Y solamente sería con sabiduría y misericordia que se podría lograr algún tipo de conexión nuevamente. That's my opinion right now. I have not thought that through. I've never had to deal with that case. Esta es mi opinión en este momento, pero hasta ahora, en mi experiencia, no he tenido que lidiar con una situación así. But I think I'm trying to honor biblical principles. Pero creo que estoy tratando de honrar principios bíblicos. So we're going to move to the next subject, and that is the subject of disciplining your children. Así que bueno, voy a pasar al siguiente tema y es el de disciplinar a sus hijos. In many states in the United States, En muchos estados, en los Estados Unidos, you are not allowed to physically spank your children. no se te permite golpear físicamente a tus hijos, ni siquiera como castigo. And yet the Bible says we must not spare the rod or we will spoil the child. Y luego la Biblia dice que debemos castigar o de otro modo este hijo se va a corromper. Now my son is a Hebrew scholar. He teaches Hebrew at the seminary. Ahora, mi hijo es un erudito en el idioma hebreo. Él enseña hebreo en el seminario. And he says because that's in a poetic mode or in the wisdom literature, it's in Proverbs, that we have to take the word rod in a broader sense than just a stick. Él dice que, su hijo dice que como este texto está en la literatura poética, debemos tomarlo de un sentido muy general. Debemos tomar un sentido muy general la palabra vara. Now, it's in Proverbs, which is wise man instruction. It's not in a commandment from God. Este pasaje está en Proverbios, por lo tanto es una instrucción de un hombre sabio, pero no es un mandamiento de Dios. Which means that the wise man is giving us good counsel. Lo que significa es que el hombre sabio nos está dando un buen consejo. But it's not a command from God that you have to spank your child. Pero no es un mandamiento de Dios que usted debe de castigar a su hijo con la vara. Nor does he think that you have to use a rod. Tampoco es que debe usar específicamente una vara. The point of the wise man is you must discipline your child. El punto aquí del hombre sabio, del autor de los proverbios, es que usted debe disciplinar a sus hijos. Now, every child is different. Ahora, cada niño es diferente. I have 3 children. Yo tengo 3 hijos. If I was to spank the first one, she would be so defiant, she would never cry. Cuando yo castigaba a mi primer hijo, él siempre se inmutaba y ni siquiera lloraba.
the more I would spank her, the madder, the more angry she would get, and the more stubborn she would get. Y mientras más las castigaba con una vara, más ella se molestaba conmigo. So obviously, spanking wasn't going to help. Así que obviamente castigarla con una vara no estaba ayudando. Now with my son, spanking worked just fine. With my son, to spank him worked just fine. Ahora, ese primer ejemplo era con su hija, pero en el caso de mi hijo, castigarlo con la vara sí funcionaba. And with my youngest daughter, I never had to spank. Y en el caso de mi hija más pequeña, nunca tuve que castigarla con una vara. If I even gave her a dirty look, she began to cry. Solamente con mirarla ya ella comenzaba a llorar. So you have to know the heart of your child. Así que tienen que conocer el corazón de su hijo. And you have to apply the type of discipline that is going to help that child learn to obey. Y deben aprender y aplicar el tipo de disciplina que va a ayudar específicamente a ese hijo a obedecer. If I would spank my oldest daughter, I would be helping her to disobey more. Si a mi hija mayor la castigaba más con la vara, la ayudaba era a convertirse más terca y a desobedecer más. And if I spanked my youngest child, it would be totally inappropriate. Pero si hubiese castigado con la vara a mi hija más pequeña, hubiese sido totalmente inapropiado. So the point of the wise man is you discipline your child according to how you know their heart. Así que el punto de aquí, el autor de Proverbios, es que deben disciplinar a sus hijos, pero conforme a su corazón. Primero deben conocerlos. Now the important thing is discipline is you never discipline in anger. Ahora, lo más importante de la disciplina es que nunca deben disciplinar con ira. You only discipline in love. Solamente deben disciplinar con amor. You only discipline after you have communicated. Solo deben disciplinar luego de que ya han hablado con sus hijos. And when you've disciplined, you still communicate and make sure that everything's okay. Y luego de que disciplinan, siguen comunicándose con ellos y se aseguran de que todo está bien. Any questions about discipline? Yep. ¿Alguna pregunta sobre la disciplina? En el caso de que un hijo necesite literalmente la vara, es necesario que duela el castigo. In the case that we have to use the rod, is it necessary that it hurts, that it makes him cry, that we have to get to that point? There's no reason to use the rod if it's not going to hurt. No hay razón para usar la vara si no va a doler. Why would they even fear the rod if it's not going to hurt? Porque los niños le temerían a la vara si ni siquiera les va a doler. Why would it be discipline if it's not going to hurt? Porque eso sería disciplina si no les va a doler. But you never leave a bruise. You don't break the blood vessels so that a bruise is blood that came out of the blood vessels and turns a different color. You never leave a bruise. Ahora, pero nunca debe llegar al punto de dejar moretones en ellos. Discipline must always be done at the moment of disobedience. Ahora, escuchen bien, la disciplina siempre debe llevarse a cabo en el momento del acto, el momento de la desobediencia. And discipline must always be done consistently. Y la disciplina siempre debe ser hecha de forma consistente. If you say your room must be cleaned every morning by 9 o'clock, or else you lose some privilege, then it has to be applied every day consistently. Con esto quiero decir que si usted le dice a su hijo que la habitación debe estar limpia cada día
a las 9 de la mañana, entonces usted debe ser consistente con esa disciplina cada día. Never make a rule or a law that you don't intend to consistently enforce. Nunca hagan una ley o una regla que ustedes no pretenden llevar a cabo consistentemente. And it's the nature of a human being that it takes a certain amount of time to form a habit. Y está en la naturaleza del ser humano el tomarse cierto tiempo para poder formar un hábito. So if you discipline your child consistently for a month or two, you probably won't have to do it for the rest of your life. Así que si usted disciplina a su hijo consistentemente por un mes o por 2 meses con un asunto específico, probablemente no va a tener que disciplinarlo por eso el resto de su vida. You will probably, if you do consistent discipline when they are like 2 and 3, you may be all done with the major part of discipline by the time they're 4. Y si ustedes comienzan la disciplina muy tempranos, cuando tienen 2 o 3 años, probablemente ya van, para cuando ellos tengan 4 años, ya habrán hecho o cumplido con la mayor parte de la disciplina. The major part of your discipline should be complete by the time they're 5. I don't think I ever had to spank my children after 5. La mayor parte de su disciplina debería ser hecha antes de los 5 años. Ya para los 5 años ya la mayor parte debería estar hecha. De hecho, yo no recuerdo haber castigado con una vara a mis hijos luego de los 5 años. And certainly by the time they're 8, if you haven't won the battle, you've lost the battle. Y con seguridad, si ya cuando el niño tiene unos 8 años todavía tú no lo has disciplinado y formado correctamente, quizás ya has perdido la batalla, estás en problemas. Susanna Wesley, the wife of John Wesley, had 10 children. Susana Wesley, la esposa de John Wesley, tuvo 10 hijos. And she trained her children not to cry when they were spanked by the age of 3. Y ella le enseñó a sus hijos a no llorar cuando los azotaba con la vara, ya para la edad de 3 años. It's just a demonstration of you can train your children and you can get, they can learn if the problem is usually with the parent. The parent is not consistent. The parent is not always doing it in love. The parent is too lazy to do the discipline in a consistent way. Y es un ejemplo de que los niños pueden aprender. Y lo que normalmente ocurre es que es culpa del padre, que no lo está haciendo en amor, no lo está haciendo de forma consistente.